Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del programa de reseñas literarias de Radio Universidad de Salamanca de Alberto Sansegundo, que ya se encuentra con nosotros tanto vía imagen como vía sonido. Muy buenas tardes, Alberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos de nuevo después de la pausa de la semana pasada, al ser el miércoles 12 de octubre festivo. Mm. Aquí estamos de nuevo con ganas de recomendar alguna lectura, a mi juicio, interesante, ¿no?, a Muy nuestros bien, oyentes. que además vas a hacer un cambio de registro total y absoluto, porque me parece que hoy nos vas a hablar de poesía o de algún libro de poesía. Cuéntanos. Sí, bueno, no solo de poesía, también de una novela. Voy a hablar de un poeta fundamentalmente, pero que también tiene obra novelística, ¿no? Un poeta, además, que comparece con retraso, en cierto modo, porque en el día 9 de agosto se celebró el centenario de su nacimiento. Es Philip Larkin, poeta Ujú. británico. Y bueno, por diferentes circunstancias, fundamentalmente porque en agosto no tenemos emisiones. Y luego, claro, en septiembre entró, nuestros oyentes lo recordarán, entró esta serie con ocasión de los también aniversarios de San Sebastián y de Venecia, aquellos programas de cine. Luego el el Día Internacional de la Traducción me llevó a hablar de La Impostora, el estupendo libro de Nuria Barrios. Y entre unas cosas y otras se ha ido alejando este programa de la fecha de origen, ¿no? El 9 de agosto, como digo, hubiera cumplido Philip Larkin 100 años, ¿no? Y con esa excusa, pues traigo un par de libros, que en realidad serán tres, de él, una novela, Jill, muy interesante, y luego un par de colecciones de poesía que luego comentaré. ¿Por qué no nos Eh, presentas, si te parece, a Philip Larkin? Porque y, somos muchos las personas que desconocemos quién es este escritor. sí, Larkin estuvo aquí, quiero decir, estuvo aquí. Ya lo presenté en todos los libros, un libro, otra novela, Una chica en invierno, también una novela estupenda, hace ya 5 años, en 2017, ¿no? Larkin era un poeta, sobre todo un poeta, muy reconocido, muy popular y además con un considerable reconocimiento crítico. Y esas dos condiciones son difíciles o no siempre se dan, ¿no?, aunadas, ¿no? Había nacido en el año, como digo, 1922, murió en el 85, un extraordinario para un poeta éxito de lectores. Él, con una vida muy discreta, que tiene su reflejo en todo, en las novelas, en la novela que voy a presentar hoy, pero también sobre todo en la poesía. Se graduó en literatura inglesa en Oxford y desde muy pronto fue bibliotecario, insisto, oscuro, discreto bibliotecario en la Universidad de Hull. Una vida solitaria, alejada de la fama, de los ambientes literarios, reacio a la exposición pública. Un rasgo muy importante de su vida, realmente, también de su literatura, es la afición por el jazz. Y de hecho en España publicó hace muchos años, no tantos, pero desde el punto de vista del mercado editorial, pues a lo mejor 10, 12 años, es una barbaridad, ¿no? Publicó All What Jazz, escrito sobre el jazz, que es una recopilación de sus textos escritos bueno, reseñas y críticas sobre el mundo del jazz, ¿no? Es del año 2004, lo publicó la editorial Paidós y hoy es prácticamente inencontrable. Entonces es un hombre cuya biografía tiene mucho que ver, como digo, con su obra. Yo, o sea, leyendo luego después de haber leído los libros, sobre su biografía, te das cuenta de que hay muchos elementos concomitantes, ¿no? Un obsesivo celo por la intimidad, una infancia difícil, con un padre defensor del fascismo, un ambiente familiar que es lo opuesto de la felicidad, educado en casa hasta los 8 años, tartamudo y con una voz estridente, y eso se marca su incorporación bueno, como joven, a la escuela, pero también a las relaciones. Un hombre muy tímido, muy introvertido, pero en contraposición a esta idea, también alguien que desde joven se construye un personaje literario un tanto llamativo, pintoresco. Se paseaba, al parecer, con pajarita y con chalecos llamativos, ¿no? Pero, insisto, en contraste con un apocamiento, una timidez exageradas, pasión por la lectura,
innumerables, también quizá en contradicción con esa timidez, ¿no? O aparente contradicción, innumerables relaciones amorosas y sexuales, adúlteras en muchos casos y por tanto furtivas, soltería recalcitrante. Yo he leído alguna entrevista en donde dice: me he quedado soltero por opción y no he deseado otra cosa, pero desde luego mucha gente se casa y también se separa, por tanto supongo que soy un marginal. Acaba con este punto de un poco destructivo, ¿no? Acaba diciendo, bueno, la vida termina arruinándote de una u otra manera, ¿no? Te casas. Al final todos nos morimos. Ya, qué mayor ruina que esa, ¿no? Un rechazo frontal a la paternidad, conservadurismo político, era un ferviente admirador de Margaret Thatcher, el apoyo crítico, pero a la vez la digamos, controvertida recepción de sus libros, contrastando, como digo, con el reconocimiento popular, que desde el principio es sobresaliente, ¿no? Muy asocial, confiesa, también he leído un texto para una revista, el suplemento literario de Times, he rechazado, dice, casi todas las invitaciones a participar como jurado, recitar, escribir reseñas, dar clases, pontificar o ser entrevistado. Un personaje muy singular, muy especial, que, como digo, aflora clarísimamente, sobre todo en la poesía. Luego hablaremos de la poesía, pero también en sus novelas. No he presentado ninguno de los dos libros, ahora lo haré. Sí quiero, a propósito de la poesía y de una posibilidad de profundizar más en ella, sí quiero señalar que desde este pasado lunes y durante 3 semanas más, 4 en total, Buscando leones en las nubes, mi otro espacio en Radio Universidad, hay 4 programas monográficos sobre la poesía de Philip Larkin, en donde leo poemas, total unos 40 y tantos, casi 50, y acompañados de música de jazz, porque hay un pack de 4 CDs publicados con el título, me parece, Larkin's Jazz, que bueno, se editó hace unos años, quizá una década o así, en Inglaterra, recogiendo piezas de jazz que él, Larkin, había criticado, reseñado en este libro que comento. Entonces, bueno, quien tenga interés, a partir de lo que diga yo ahora, tenga interés en la poesía de Philip Larkin, ahí tiene una invitación por mi parte a disfrutar sus poemas tristes, muy melancólicos, muy escépticos, que concuerdan con esta personalidad un poco, no me atrevo a decir torturada, pero muy cerca de ello del autor. Bueno, a mí me interesa, luego, cuando hablemos de esa poesía reunida, de la traducción, porque me parece que traducir poesía debe ser absolutamente muy, muy complicado. Pero creo que también tenías una propuesta de novela, ¿no? Jill. Sí, la novela es Jill, que quizá nuestros... Sí, la vemos. Bueno, es una novela del año 46, publicada por Impedimenta en el año 2020, con la traducción de Marcelo Cohen, que es también el responsable de la traducción de la anterior novela, Una chica en invierno. Son 2 las novelas que ha escrito. Bueno, escribió muchas más, pero no pasaron el filtro de su exigencia, de su riguroso criterio y autocrítica, y las destruyó, al parecer, ¿no? Entonces, Una chica en invierno, que también es la que yo digo que presenté en 2017, es magnífica, y Jill, ambas traducidas por Marcelo Cohen, que a su vez colabora en la traducción de Poesía Reunida, con Damián Alou, que es un escritor. Luego hablaremos de esa traducción. El gran experto, Damián Alou, en la poesía de Philip Larkin, ¿no? Bueno, entonces tiene Philip Larkin solamente 2 novelas publicadas, Alberto. Lo que yo he podido investigar, sí, solamente estas 2, y he leído que las demás las había destruido. La novela ya se había publicado en España hace unos años. Esta de Impedimenta tiene además la ventaja adicional que incorpora el prólogo que el propio Larkin escribió para la edición norteamericana del año 1963. Y entonces ese prólogo es muy significativo porque recrea los años de formación en Oxford, luego va a tener que ver, como verás ahora, con la trama de la novela, evoca esa amistad muy profunda con Kingsley Amis,
que hoy es más conocido, un gran escritor, pero hoy más conocido por ser el padre de otro escritor británico, Martin Amis. En ese prólogo también tenemos muchas referencias acerca del interés de Larkin por el mundo del jazz. Empezó a escribir pronto sobre jazz. Empezó a escribir la novela a los 21 años, muy joven, tardó, dice en el prólogo, 1 año en terminarla, que no tuvo en su momento, son informaciones todas que proporciona Larkin en este preámbulo, que no tuvo apenas entonces repercusión pública, y pide además en el prólogo que el lector tenga la indulgencia que tradicionalmente se concede a las obras juveniles, literalmente. Entonces, bueno, está en el contexto externo, diríamos, pero también en la interioridad del personaje, esta presencia de la propia vida de Larkin. Sin embargo, las protagonistas son 2 mujeres, ¿no? En ambos casos, no. El título del libro no tiene nada que ver. No, bueno, Jill, yo no le daría, o sea, tiene un papel importante, ahora te contaré porque es un elemento sustancial, pero no es la protagonista, ¿no? Es un chico que es el trasunto claro del propio Larkin. Se desarrolla la novela en la Universidad de Oxford a lo largo de un trimestre académico en otoño del 40, de 1940. Es un año, una época muy significativa porque están los efectos de la Segunda Guerra Mundial haciéndose notar en Inglaterra, además haciéndose notar, y eso aparece en la novela de maneras muy diferentes. Primero, la muy significativa desaparición de los hombres. No hay hombres maduros entre el profesorado de Oxford. También está, para los jóvenes, en la novela, la inminente amenaza de la movilización. Y luego también está presente en la novela la guerra porque, bueno, están los bombardeos alemanes sobre el territorio británico. A esas aulas, las aulas de Oxford, llega John Kemp, con solo 18 años, que es el protagonista fundamental, para estudiar literatura inglesa. Procede de un pueblo, Huddersfield, un pueblo pequeño, es de modesta extracción social, su padre es un policía retirado, que complementa su pensión haciendo trabajos de carpintería, y que ha conseguido él, el chico, acceder a la prestigiosa universidad gracias al esfuerzo de un profesor que lo tuvo en la enseñanza previa y lo promovió para una beca. Es un chico estudioso, anodino, muy tímido, acomplejado, sumiso, no tiene experiencia vital ninguna más allá de las limitadas vivencias de su cotidianidad familiar y escolar en su pueblo, y llega desconcertado y afligido a ese mundo, cambia de escenario, llega a una nueva existencia en esa universidad que le resulta desbordante, y además, recién llegado, le toca compartir alojamiento en una amplia habitación del college con otro muchacho egoísta, despótico, muy elitista, tiránico realmente, despreciativo, Christopher Warner, que es un espécimen arrogante de la clase social, bueno, de una clase social mucho más elevada que la suya. Y se ve obligado a convivir con este chico que le hace la vida insoportable. Le convierte la convivencia en un sufrimiento difícil, o sea, de cotidianidad intolerable. Por lo tanto, tenemos por un lado la confusión, la inseguridad naturales del chico, acrecentada por la llegada a un entorno nuevo y encima por el miedo, por la ansiedad que le provocan las humillaciones constantes. Le llama una frase que se dice en la novela: imagínate, hablan de él, los amigos, él y sus amigotes, ¿no? Tiene una pandilla de amigotes como él, vagos, pendencieros, muy clasistas, muy crueles, que dicen de él: imagínate lo débil que tiene que ser el pobre gusano. Entonces, bueno, el chico quiere ganarse, pese a todo, el reconocimiento y la amistad y hasta el cariño, diríamos, de unos hostigadores que no son otra cosa que mezquinos e insensibles y que no tienen consideración ninguna. Y entonces, y este es el giro apasionante, realmente muy interesante, John se inventa una amiga inexistente, que es Jill. En este sentido, claro, no es estrictamente la protagonista, pero lo va a ser, como luego comentaré, indirectamente. No, ahora, el núcleo de la novela gira evidentemente sobre John. Se inventa esta amiga, primero con un intento de darle un poco diríamos, de vida, de salir de la grisura de sus días insustanciales, ¿no? Pero también para, de cara a sus perseguidores, diríamos, sus acosadores,
dar una cierta muestra de que hay vida ahí, de que no es simplemente este niño chico, aburrido, anodino, con una vida insustancial, sino que, bueno, que hay algo por lo que este chico merece la pena. Hay al menos una chica, una mujer en su vida. John imagina la vida de Jill, le escribe cartas, que además las deja en la habitación como si se las hubiera olvidado para que su compañero de habitación las lea, redactará sus diarios, incluso empezará a esbozar una novela sobre Jill, en una construcción que es una de las claves del libro y que lo hace muy interesante, una construcción en la que él proyecta todas sus ilusiones, todas sus fantasías, pero que a la vez permite que muestre sus limitaciones, sus sufrimientos, sus carencias, muy tristes, ¿no? Sobre todo, y esto es lo que más aflora, su soledad insoportable. Entonces, bueno, una nueva vuelta de tuerca, porque esto ya sorprende al lector, este juego. En una nueva vuelta de tuerca, John acabará entreviendo fugazmente en una calle, acabará vislumbrando a una chica que es Jill, o por lo menos es idéntica a la muchacha que él ha inventado. Entonces, si en la primera parte de la novela fundamentalmente lo que se nos ha contado es, digamos, un reflejo de esa experiencia inhóspita del chico en sus primeros días universitarios, a partir de aquí la historia va por otra vía, entonces, bueno, empezamos a ver ya cómo la peripecia intensa y dolorosa del paso de la adolescencia a la madurez se abre ahora a otros hilos, entonces, bueno, ya universales también, en ese sentido muy interesantes, cualquier lector se puede encontrar de una manera o de otra, aunque no sea exactamente su personalidad la del personaje, pero con cuestiones que nos han afectado a todos, o nos siguen afectando, ¿no? La profunda vulnerabilidad del ser humano, la búsqueda de seguridad, la necesidad de aceptación, ¿no? El deseo de pertenencia que todos tenemos, de mayor o menor medida, ¿no? También la pérdida de inocencia, la convivencia amarga con la decepción, con el fracaso cotidianos, con la irrelevancia, con la infelicidad, ¿no? También la tarea difícil, a esas edades, de construcción de la propia identidad, que lleva siempre consigo la creación de una imagen hacia el exterior, ¿no? Entonces esta idea que coincide con lo que hablábamos antes de la pajarita y del personaje, la construcción de un personaje social para poder ser reconocidos, queridos, admitidos en el grupo o por el grupo. También está otro tema interesante que es el del fingimiento. Es decir, muy de Philip Larkin, la idea de cómo la mentira, en cierto modo, es la base de toda vida. Somos el pan nuestro de cada personajes día. cara al exterior, ¿no? Claro. Y luego está también en otra dimensión muy atractiva, ya más consabida, pero muy atractiva, que es, ya hemos hablado de ella aquí, a propósito de otras ideas, ¿no? La idea de la importancia de la ficción, ¿no? de la invención, de los sueños, de las quimeras. El enorme poder que tiene la literatura, hemos hablado aquí de ello a propósito, pues, cuando hablamos de libros, ¿no? O sea, del interés de los libros, ¿no? El poder que tiene la literatura para escapar de la tediosa, aburrida y muchas veces sufriente realidad. En un momento del libro se dice, aludiendo a este mundo de ficción que crea el personaje, como se alude a él como un lugar más acogedor e íntimo a donde ir. Bueno, eso en cierto modo es la literatura, ¿no? Nos permite escapar de la grisura, hablaba antes, de la cotidianidad, que no siempre es exultante. En cambio, la literatura nos permite, como siempre hemos dicho, vivir otras vidas, ¿no? Entonces, bueno, la enumeración primero el juego el doble juego, las vueltas de tuerca, diríamos, es muy interesante. Luego los temas a los que puede aludir, a mí también me lo parecen. Y yo creo que con esa mera enumeración ya se nota que la novela tiene un tono melancólico, pesimista, desesperanzado, que coincide con la personalidad, el estado de ánimo del chico. Y además, y este es otro logro, con la descripción del entorno. Porque si gris o triste o melancólico es el alma del personaje, también lo es el entorno externo, aquellos años, la guerra. Entonces vemos una universidad, un entorno muy gris, una universidad con una vida académica insulsa. Se muestran, yo creo que Larkin tiene un interés especial en mostrarnos la mediocridad de las clases, de los estudiantes, de los profesores, la propia ciudad, ¿no? O Inglaterra, pero gris literalmente, ¿no? Las nubes opacas, la lluvia frecuente, el frío que se siente
leyendo la novela. Y también, bueno, la propia situación de incertidumbre, no ya del personaje que está abriéndose camino a una vida, y el tedio y el hastío, sino la falta de esperanza de toda la sociedad, porque estamos en la guerra, estamos en el año 40 y no sabemos qué es lo que va a pasar. Estamos constantemente, hay alusiones a los jóvenes, claro, tienen miedo, van a ser movilizados, ¿no? Además, hay presencia constante en la novela de los ataques aéreos, de los bombardeos, ¿no? Fíjate que Philip Larkin había nacido en Coventry. Coventry es el escenario de uno de los episodios más dramáticos que vivió Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Hubo un bombardeo de la ciudad que recibió 325 toneladas de explosivos y 25.000 bombas incendiarias, ¿no? Y hay un episodio en la novela en donde también hay una alusión a Coventry y a Coventry en presente, es decir, en plena época de la Guerra Mundial. Entonces, bueno, estos son los términos en los que podríamos describir la novela, ¿no? Desengaño, desilusión, desaliento, sentimientos de amargura, de frustración, el desamparo de este pobre chico. Fíjate, en un par de frases, hay muchas muestras de esto. En el blog del programa dejaré algunas de ellas, ¿no? Pero fíjate, en una sola imagen, en un par de frases, Larkin, con un talento desbordante, ¿no? Describe transmite esta tristeza desoladora del muchacho. Dice, escribe, los relojes de la ciudad dieron las 4. Llevaba 20 minutos caminando. Comenzaba a caer la tarde y la lluvia seguía barriendo las calles. Tenía el pelo empapado y notaba que una vez más le había entrado agua en el zapato. Nada, no es nada, es decir, es un incidente muy menor en la vida cotidiana de este chico. Pero ahí tenemos toda la ficción, toda la melancolía, toda la soledad, el tono que impregna la novela. Y en paralelo esta ventana, en paralelo la creación, la literatura. La llegada de Gill, la llegada diríamos, la Gill literaria, ficticia de entrada, pero la Gill real luego cambia su vida. En cuanto inventa a Gill, dice, todo parecía haber cambiado, como si por azar hubiese pronunciado una fórmula mágica y el mundo se estuviese transformando ante sus ojos. Entonces, el hallazgo de Gill, de la que se habla también como Gill era una alucinación, cambia el foco de sus preocupaciones vitales. Ya no le interesa tanto, o ya no le afecta tanto, ya no siente tanto las humillaciones, el desprecio, el vacío que le hacen los compañeros, sino que su mirada, su sentir, se desplazan, huyen del sufrimiento real, y se vuelcan y se confortan con esa existencia recién descubierta. Lo que ocurre es que, claro, y eso es otra, en el fondo el tono es pesimista, nuestras fantasías no son inocuas. Es decir, tenemos que, para creérnoslas, es como el cine, es como la literatura en realidad, tenemos que suspender el espíritu crítico, tenemos que suspender el juicio de verosimilitud. Sabemos que no es verdad, pero no podemos decírnoslo, porque entonces no funciona, ¿no? Hay que anular el principio de realidad. Lo que ocurre es que, claro, en un momento determinado, y no estoy destripando nada, el chico descubre el abismo entre su imaginación y lo que en realidad ocurre. La chica se materializa, pero es una chica con la que acaba tratando, pero claro, evidentemente no va a encajar en la ficción inventada. Entonces, bueno, el tono, como digo... Que podría pasar, pero bueno, en ese caso vamos a mantener la esperanza. Las películas pasan, claro, pero bueno. Entonces, bueno, todo acaba, y tampoco destripo nada, porque es más en un plano de ideas que de hechos. En un viaje fugaz al hogar familiar del chico, vuelve a aquella casa que ha dejado para irse a la universidad, pero solo que ya la zona está reducida a escombros, la ciudad bombardeada, y esa destrucción cerrará simbólicamente la etapa adolescente. De hecho, se dice, el mundo de la adolescencia había quedado atrás. Entonces, bueno... la descripción de una guerra, o también que parece que va con nosotros también, Alberto, las guerras, ¿no? Sí, yo creo que todas las generaciones pueden contar guerras, ¿no? Están ahí siempre. Claro, te das cuenta de que ahora, por ejemplo, estos últimos días, estas últimas semanas, que ya no estamos en el frente, sin más, ¿no? Que efectivamente es terrible, ¿no? Sino que se están bombardeando Kiev, ¿no? Entonces, bueno, hay las vidas de las gentes hasta hace nada, hasta hace 10 días, en donde
la explosión del puente en Crimea y la reacción posterior de Putin, hasta ahí estaban en una vida más o menos normal, la gente saliendo, yendo a tomar copas, divirtiéndose, quedando con los amigos, yendo a las clases, y de repente las bombas destrozan vidas, por supuesto, pero convierten la ciudad en una sucesión de escombros, ¿no? Y esa es la normalidad de aquellas vidas, ¿no? Bueno, sí, efectivamente. Yo cuando pienso en las posibilidades negativas que puede tener una situación como la que estamos viviendo, sobre nosotros, es evidente que sobre los ucranianos es terrible, ya lo están viviendo directamente, ¿no? Sobre nosotros siempre pienso en novelas ambientadas en esta época, en donde tú ves cómo las vidas de las gentes se truncan y hay que acostumbrarse, es decir, quedan truncadas, tus proyectos se vienen abajo y bueno, las vidas son así, es una desgracia que sean las guerras, pero otras veces no son las guerras, son terremotos o son inundaciones, es decir, estamos muy mal acostumbrados o muy bien acostumbrados, según como lo queramos Bueno, ver. con la diferencia de que las guerras yo creo que se podrían evitar, pero parece que no. Vista la historia parece que no. No es como un terremoto o una inundación, no es Claro, diferente. lo que ocurre es que a mí me interesa la idea del destino, por decirlo así. Es verdad que podría cambiarse, pero nuestro destino estamos mal acostumbrados en tanto que llevamos 70 años en donde creemos que todo va progresando, todo va a mejor y más bienestar y mejores condiciones de vida y creemos que el suelo no se puede resquebrajar bajo nuestros pies. Yo creo que la pandemia nos ha sacado a todos del error. Claro, y en ese sentido, pues es muy interesante también, aunque la cuestión de la guerra está de refilón. Interesa la guerra, no es que se describa la guerra, o sea, los bombardeos nada más. Lo que interesa sobre todo es cómo esa guerra contribuye a crear un escenario desolador en una novela que en definitiva es una novela de amistad y de pérdida de la juventud, de paso de una novela de iniciática. De paso a la edad adulta, claro, sí. Pero bueno, muy recomendable. A pesar de este tono melancólico, muy recomendable. Como la anterior, como Una chica en invierno, son dos novelas magníficas. Muy bien, pues si te parece vamos con la poesía ya. Sí, la poesía es el Philip Larkin Poesía Reunida, es con un retrato del poeta. Está publicado por Lumen, en una edición estupenda de 2014. Larkin ya era conocido en España porque desde el año 90 se publicaron en nuestro país, también en Lumen, la mayor parte de sus libros. Ventanas altas, Un engaño menor. Desde 2014, de Lumen, se han reeditado varias veces, tiene ya varias ediciones. En Inglaterra es un poeta muy seguido, en España no tanto, pero en cualquier caso, que tenga 4 o 5 ediciones a lo mejor desde entonces, para un libro de poesía también es llamativo. Además, hay una antología poética de Philip Larkin, ya es otro tipo de libro, hace escasamente 5 años, es de 2017 creo, o 2016, la editorial Cátedra, bueno, una edición académica. Fíjate que aquí tenemos a Larkin, una caricatura. Sí, una rana disfrazada de Larkin. Con la forma de sapo. Luego hablaremos de los sapos en los poemas de Larkin. Es muy interesante porque esa antología corre también a cargo de Damián Alou, que es el traductor principal en la edición de Lumen, y tiene además un amplísimo estudio preliminar muy interesante de casi 100 páginas. Fíjate que esto es una antología, son 200 y pico, pero casi más de 100 páginas son de un trabajo introductorio que es muy atractivo porque nos ilumina, nos hace que, como siempre, disfrutemos mucho más de la poesía, entendamos sus claves, entendamos más el libro, porque alguien que conoce nos muestra pautas de lectura. La poesía reunida de Lumen está prácticamente 3 libros completos, Engaños, Las bodas de Pentecostés y Ventanas altas, y hay también 6 poemas autónomos que no están en ningún libro. Y luego hay notas explicativas. Bueno, es muy interesante el prólogo, como digo, para quien quiera entrar a fondo. Yo no puedo decir nada más que 4 cositas por encima, pero para quien quiera conocer a fondo las claves de la poesía de Larkin, muy interesante ese prólogo. Y si ya damos un paso más, yo lo he dado de manera modesta. Damián Alou presentó en 2007 una tesis sobre Larkin, con una dimensión muy técnica, inabordable para el profano, el concepto de marcador estructural. 2 puntos. Su aplicación en el discurso poético de Philip Larkin. Yo he podido consultar
lógicamente la parte técnica no puedo acceder a ella, no la conozco, no tengo claves para entenderla. Pero he leído por encima parte de la tesis. Una parte de la tesis se recoge en las casi 100 páginas del prólogo de la editorial Cátedra, para identificar ahí los elementos más destacados de la poesía. Y quiero contar algo acerca de ello, porque yo creo que puede ser interesante para que alguien se acerque a... Bueno, hemos tenido algún pequeño problema técnico, pero continuamos con Alberto Sansegundo en esta disección que nos está haciendo hoy de la literatura de Philip Larkin. Y estábamos por la poesía, Alberto. Sí, estábamos hablaba yo del prólogo de la editorial, de la edición de Cátedra, el prólogo de Damián Alou, que es muy interesante, ¿no? El prólogo y la tesis doctoral sobre Larkin, ¿no? Por dar un par de pinceladas generales para que nuestros oyentes se hagan una idea de en qué consiste la poesía o por dónde van los tiros en la poesía de Larkin, al margen de incidir de nuevo en los 4 programas sobre sus poemas, en Buscando leones en las nubes, que yo creo que pueden dar un reflejo mejor de lo que realmente son sus versos. Frente a la tendencia dominante, nos dice Alou, de la poesía de la época, que representa sobre todo T.S. Eliot, que es una poesía intelectual, trascendente, erudita, retórica, muy culta, un poco encorsetada, llena de referencias y de vínculos intertextuales, un poco pretenciosa incluso y arrogante, la poesía de Larkin es justo lo contrario, ¿no? Dice el propio Larkin: mis poemas se explican tan bien solos que cualquier comentario sería superfluo. Todos derivan de cosas que he visto, pensado o hecho, y dudo que entre sus temas haya nada extraordinario. Lo cual es un poco engañoso, es verdad, es así, pero es un poco engañoso, porque requiere conocer algo, la poesía. No se leen, no se interpretan a la primera, hay que leerlos con detenimiento. Es verdad que habla de cosas cotidianas. Ahora haré un listado de algunos de los temas fundamentales de su poesía, ¿no? Pero no son inmediatos. De hecho, en ambas ediciones hay notas, y las notas son indispensables para poder comprenderlo todo, ¿no? Si no tienes algunas claves de la época, del entorno, del contexto, puede haber cosas que se te escapen. Yo mismo, al dedicar los programas en Buscando leones en las nubes, al pensar en esos poemas para los programas, he dudado más de una vez en su carácter radiofónico, porque no es algo que se escuche y se procese y se digiera automáticamente. Sí que exige una lectura demorada, repetida, una vuelta atrás, un degustar con una cierta profundidad, pero en cualquier caso sí que son la antítesis de lo intelectual, ¿no? Nos dice Alou: no es un escritor trascendente, no es un Yeats, no es un Eliot. Sus temas son los hombres, las vidas de los hombres, el tiempo y el paso del tiempo, el amor y el apagarse del amor. Y más adelante en ese prólogo nos dice: se acabaron los poemas que precisaban glosas, interpretaciones, notas al pie y erudiciones varias. Larkin no disfraza nada, pues lo que a él le interesa es la verdad, por cruda que sea. En la fotografía que nos propone de la vida no hay retoques ni embellecimientos. Es de ese realista blanco y negro donde caben todos los tonos del gris. Y es así, pero fíjate que aparece de nuevo la palabra gris, es decir, ese mundo de normalidad que veíamos en la novela está también presente en los poemas, ¿no? Hay muchos temas interesantes en ellos: la reivindicación de lo cotidiano, no hay grandes acontecimientos, un cartel publicitario anunciando un viaje turístico, unos caballos tras una cerca en el campo, y a partir de ahí la construcción del poema, ¿no? La búsqueda de la verdad y de la belleza, el engaño también, el autoengaño, que impide que nos veamos tal y como somos, un tema recurrente. Luego también la precisión de los detalles, pues eso, unas tazas encima de una mesa en una habitación, ¿no? Y a partir de ahí, ese detalle usado como trampolín para una reflexión más general, más trascendente sobre la vida, ¿no? El humor, la acidez, un escepticismo muy crudo, el recurso al tópico, al cliché, a las frases hechas, que incluso a los tacos a veces le lleva en algunos poemas a las palabrotas, locuciones soeces, la cercanía, la compasión con los personajes, digamos, con los protagonistas de sus versos, una cierta oralidad e identificación con el lector, siempre el anclaje en la propia experiencia.
ahí está también en los poemas Coventry, y está también la infancia, el realismo, también por lo tanto el valor casi documental, si se leen con mucho detenimiento, el valor casi documental de los versos, porque podemos conocer la época, podemos conocer cómo era la Inglaterra de su época. Era un escritor muy, muy, muy apegado a su tierra, ¿no? La condición narrativa de muchos de sus poemas, en ese sentido muy radiofónicos, porque en el fondo cuentan historias, ¿no? Luego, a ver, el amor, la presencia del amor, pero de una manera muy cáustica, porque es el amor como transformación, pero también el escepticismo ante la decepción y la amargura que normalmente conllevan. Y eso tiene mucho que ver con esa vida de solitario, recalcitrante, con muchas historias, sobre todo sexuales, pero alguien muy acostumbrado a la soledad, ¿no? Luego está también un tema muy recurrente, es la vejez. La preocupación por la vejez, por el paso del tiempo, por la muerte, por el deterioro, además con mucha crueldad, con mucha crudeza también. No edulcora, no pone paños calientes. Cuando describe la situación de los viejos es muy duro. Bueno, él falleció relativamente joven, Alberto, por las fechas que diste, Sí, creo que unos 60 y algo, ¿no? sí, 60 y tantos años. Sí, muy joven, sí. Luego, bueno, 60 y tantos años hace 40 no eran lo No era mismo, tan joven, claro. ¿no? Pero bueno. Luego, una exigencia técnica, hemos hablado de narratividad, hemos hablado de oralidad, hemos hablado de temas cotidianos, pero a la vez una gran exigencia técnica, que a veces, que a lo mejor para el lector, como es mi caso, profano, se nos escapa, pero Larkin estaba en contra, lo dice literalmente, de la poesía que puede entenderse a la primera, y añade ritmos fáciles, emociones fáciles, una sintaxis fácil, ¿no? Por tanto, la estructura del poema, la métrica, la rima, son muy importantes. Y eso lo comento en los programas de radio, en los de Buscando Leones, ¿no? Porque, claro, yo no soy capaz de leer poesía manteniendo la métrica y la rima. Yo me voy fundamentalmente al contenido, al sentido, al significado de la frase. Y, por tanto, no respeto ni métrica ni rima. Pero, por ejemplo, hablabas hace un rato de la traducción. Tiene que ser muy difícil la traducción, en donde además de trasladarnos el contenido, nos tiene que respetar la métrica, tiene que respetar la rima. De manera que, bueno, temas todos muy sugestivos, universales en general, más allá de la peripecia particular del autor, y luego todo esto organizado según Larkin. Larkin analiza, Alou, en su prólogo, analiza 10 grandes ejes temáticos de la obra de Larkin. Entonces, bueno, son los 10 grandes apartados de ese estudio de cátedra de 2016. Entonces, de cada uno de esos ejes, ahora comentaré algunos si hay tiempo, se nos muestran los entresijos, los recursos técnicos, las opciones estilísticas. Alou es un extraordinario lector, especialista en Larkin, pero es que además es un lector muy inteligente. Por tanto, su grado de profundidad, su perspicacia, no está al alcance de nosotros, ¿no? Por tanto, es muy interesante el prólogo porque te ilumina, te abre, te permite leer con otra lógica, ¿no? Tú leerías y dices, es verdad, estos caballos que nos están contando significan tal cosa, pero es que la mirada inteligente y perspicaz de Alou nos da muchas pistas. Entonces, por ejemplo, el primero de los capítulos, que se llama Poética, pues por ejemplo se detiene Alou en unos hierbajos. Entonces, la aparición de unos hierbajos en un poema, los hierbajos no deberían crecer, da ocasión al crítico a comentar que representa algo hosco, vulgar, inútil, que sin embargo es capaz de dar alguna flor, o sea, un atisbo de belleza. Bueno, pues esa clave de lectura nos la da el crítico, el lector en condiciones normales no accede a él. En el segundo de los ejes recorre el prologuista las muchas muestras autobiográficas de su obra y por tanto de nuevo amplía la lectura y le da otra dimensión. En Epifanías, que es el tercer eje, habla de eso, de cómo en muchos poemas de Larkin hay un momento iluminador, se detiene el tiempo en un momento que es explicativo, es una especie de instantánea que aparte del poder visual que pueda tener en el poema, se llena de significado para el poeta y para nosotros también. Hay otro apartado que es el viaje, en donde se recogen las composiciones en las que los lugares, los desplazamientos, hay trenes, hay muchos viajes en tren,
la novela y en los poemas. Los trayectos geográficos o emocionales son la esencia del poema. Luego hay otro eje que es otra de las claves, la sabiduría popular. Entonces, como la poesía de Larkin no es abstrusa o con grandes reflexiones filosóficas, ni nos pone a prueba con acertijos mentales, sino que es accesible, sencilla, cercana al sentido común. Siempre hay elementos, digo, populares, cotidianos, que permiten, no obstante, hay algo en ellos que nos obliga a la reflexión, al descubrimiento de un sentido oculto. Está también, como otro de los ejes, ya lo había apuntado, el amor. Pero el amor casi siempre visto desde la perspectiva... Larkin es un misógino, a pesar de esas relaciones, quizá por la soltería, ¿no? Desde la perspectiva de la desilusión, del dolor, del engaño, del sexo. Entonces hay muchísimos encuentros venéreos con prostitutas, fantasías y deseos eróticos, apelaciones a la pobreza de la propia vida sexual. Hay mucho relacionado con el egoísmo del celoso en las relaciones sentimentales, la tristeza de la masturbación. Como ves, un panorama opaco, un panorama, vuelvo a insistir, gris, ¿no? Otro de los ejes, o otro de los triple ejes, soledad, vejez y muerte, ¿no? La soledad que suele asociar Larkin a la escritura, la vejez que es, bueno, siempre asociada también a humillaciones, las humillaciones que impone la ancianidad. Los ancianos babeantes, también la envidia ante la juventud, el horror ante los estragos de la senilidad, y luego la muerte, que es la culminación de la decadencia. Dice Alou que siempre en los poemas se contempla con la compasiva precisión con que se observan las cosas sin esperanza. Luego ahí entran los sapos, un eje que tiene que ver con la rebeldía, muy patente en muchos poemas, la rebeldía ante el trabajo, ante la aceptación en la que todos incurrimos, de la, digamos, la humillación, las sedicias que impone la jornada laboral, ante la vida literal, ordenada, segura, sin aventuras. Y entonces esa idea aparece en los poemas con la metáfora del sapo. El sapo es el sometimiento, es la aceptación de una existencia literalmente catatónica. Entonces, en la portada del libro de cátedra es una imagen, es una figurita, no es un dibujo, es una figura, en donde vemos a Larkin ataviado con sus gafas, con su corbata, su traje oscuro, pero como un sapo. Y hablando de sapos, hay otro eje que rastrea el prologuista, que es la vida animal, porque hay muchos animales en los poemas. Los caballos que comentamos antes, los corderos, hay presencia del ganado constantemente, las palomas, los tejones también. Entonces, bueno, invito, insisto, quien se haya sentido medianamente interesado por los poemas de Philip Larkin, que acceda a los programas. La música es estupenda, es música de jazz, grandes clásicos, están pues, todos, claro, Billie Holiday, por supuesto, Duke Ellington, Coleman Hawkins, Ben Webster, las big bands, claro, de la época, música simultáneamente intimista y también con un punto de melancolía, pero a la vez estas big bands más festivas, de manera que es un modo de acceder a la poesía del británico. Yo creo que puede ser interesante y que a quien ahora se haya sentido atraído por la obra del escritor de Coventry, pues puede ampliarse. Un modo hermoso de acceder a la poesía de Philip Larkin, este que nos propones en esos programas especiales de Buscando Leones en las Nubes. No sé si para este programa, para todos los libros, un libro, tienes algún fragmento, algún poema o sí tienes algo, ¿no? Un fragmento de Jill, porque los poemas, como prácticamente van a ser tantos, como digo, 40 y tantos en otro programa, quien tenga más interés que pueda acceder a ellos. Eso sí, voy a poner como término musical del programa un clásico, Embracement You, que es un clásico, un estándar de toda la vida, con una interpretación de uno de los músicos que era el favorito de Philip Larkin, Pee Wee Russell. En el prólogo de Jill habla de que él y su amigo Amis, dice literalmente, comprábamos cuantos discos pudiéramos encontrar en los que tocara él. De los 4 programas de Buscando Leones en las Nubes, 2 van a ser misceláneos en cuanto a música,
con diferentes intérpretes, pero los dos últimos, el músico, el intérprete en todas las piezas, es Piggy Russell. Y bueno, aparecerá, claro, la música después de un breve fragmento de Jill, que refleja el impacto que para el protagonista tiene la, entre comillas, aparición de Jill. Bueno, pues vamos con ello. A la mañana siguiente no se despertó desesperado, sino feliz, con el ánimo cambiado, como a veces cambia el viento de dirección. Estaba amaneciendo cuando cogió la toalla para ir a ducharse. Todavía brillaban algunas estrellas entre las torres. El humo de los fuegos recién encendidos salía de las chimeneas y enseguida se desvanecía. Un viento tibio soplaba con fuerza bajo el cielo encapotado. Una hora más tarde comenzaría otra mañana aburrida. Sin embargo, John no veía las cosas así. La media luz, la sensación de ver el nacimiento de un día nuevo desde la proa de un barco, todo parecía prometer la inminencia de algo nuevo. ¿Y cuál sino Jill podía ser la novedad? La hierba verde y húmeda del patio, el sosiego de los claustros, las ramas goteantes de los árboles, parecían agentes de una fuerza enorme que estaba de su lado. Tenía la certeza de que triunfaría. Al salir sonrojado de la ducha, supo que, si alguna vez volvían a encontrarse, algo tan fuerte como el viento disiparía toda la desconfianza, todas las frustraciones que él había sufrido. No entendía cómo había podido haber dudado de ello. Solo hacía falta que se encontrasen.